pues damos la bienvenida a todos cuantos tengan a bien seguirnos a través de YouTube. Bueno, hay algo que no decimos y que a lo mejor las personas que nunca han venido a este centro no saben, y es que hacemos una oración antes de comenzar y hacemos otra oración al finalizar. Estas oraciones no quedan grabadas, pero sí las hacemos para armonizarnos y para situarnos y para alinearnos con este trabajo que hizo Allan Kardec y que con tanto cariño nos ha legado Allan Kardec y la espiritualidad, por supuesto. El capítulo 7 es un capítulo muy sensible porque habla de las mayores tentaciones que supone estar encarnado, algo que en el mundo espiritual no se da y que por mucho que nos convenzcamos o que vengamos a esta encarnación convencidos de que lo queremos superar y no es hasta que no estamos aquí si sabemos si podemos o no podemos, ¿no? Porque la tentación es continua, ¿no? Cuando uno no siente la tentación es más fácil comprometerse o llenarse de valor, ¿no? Pero luego en el día a día, mientras estamos encarnados, la cosa es más complicada. No se trata, por supuesto, de analizar lo que hace el otro, porque nosotros debemos ser indulgentes. Se nos recomienda que seamos indulgentes, siempre tenemos nuestro libre albedrío para serlo o no serlo, pero ser indulgentes y sin embargo ser críticos con nosotros mismos. Capítulo 7 del cielo y el infierno nos habla de las penas futuras, según el espiritismo. Y empieza con un apartado que nos dice la carne es débil. Empieza con una afirmación. Luego, si la carne es débil, y como sabemos es transitoria, la voluntad debe ser fuerte, más fuerte que la carne. ¿Quieres leer? Sí. ¿Quieres que lea yo? Sí, no, puedo leer. La carne es débil. Hay tendencias viciosas que evidentemente son inherentes al espíritu, porque se relacionan más con lo moral que con lo físico. Otras parecen más bien la consecuencia del organismo y por ese motivo quienes las poseen se consideran menos responsables. Tales son la predisposición a la cólera, a la pereza y a la sensualidad, y etc. Perdón. ¿Quieres decir algo? Sí. Hay un principio en física que habla de que se tiende siempre al mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo y al máximo desorden. Y nuestro cuerpo, que sigue los principios de la física, también sigue eso. Tendemos al mínimo esfuerzo y al máximo desorden. Entonces, todo lo que suponga orden y movimiento supone lo que también en física se llama una fuerza de inercia, ¿no? Una resistencia y por supuesto una voluntad. Es mucho más fácil caer que mantenerse. Uno se puede mantener durante mucho tiempo y sin embargo en un momento de debilidad caer y dar la sensación de que todo el esfuerzo anterior no sirve para nada. Y yo entiendo que no, eso no es así. Todo esfuerzo suma. Todo esfuerzo suma. Si la actividad del espíritu reacciona sobre el cerebro, debe reaccionar también sobre las otras partes del organismo.
La perfección del cuerpo de las razas adelantadas no sería el producto de creaciones diferentes, sino el resultado del trabajo del espíritu. Es decir, que aquello que nosotros somos en esencia, que es el espíritu, el alma encarnada, las conquistas deben venir a partir de ahí. Es verdad que como mamíferos tenemos tendencias, pero esas tendencias debemos someterlas. Bueno, cuando digo debemos, no es que debamos hacerlo, simplemente es una recomendación. A la razón y a la salud. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que mayores réditos me va a dar en el futuro? Y obrar en consecuencia. Podemos admitir entonces que el temperamento se encuentra, al menos en parte, determinado por la naturaleza del espíritu, que es causa y no efecto. Decimos en parte porque hay algunos casos en los que el físico influye evidentemente sobre lo moral. Esto sucede cuando un estado mórbido o anormal es producto de una causa externa, accidental, independiente del espíritu, como puede ser la temperatura, el clima, los defectos de constitución hereditarios, un malestar pasajero y etc. En esos casos, la moral del espíritu puede ser afectada en sus manifestaciones por el estado patológico, sin que su naturaleza intrínseca sea modificada. Es decir, que nuestro cuerpo como entidad física, como elemento físico, está sometido a temperaturas, al clima, a nuestra constitución hereditaria. Y ya no, es decir, aquellos genes que hemos heredado. Y todo eso nos condiciona luego la actividad moral que desarrollemos bajo unos efectos u otros, o el esfuerzo que como espíritu tenemos que hacer para vencer las inclinaciones. Cuando hablamos de que la carne es débil, si además están condicionadas por estos factores externos, pues el esfuerzo que la moral tiene que hacer puede ser mayor o menor, dependiendo. Si esos efectos externos son favorables para una decisión moralmente elevada, me costará menos tomar esa decisión. Sin embargo, si esas condiciones externas no son favorables, no solamente externas, como también la constitución hereditaria, sino que me abocan o me inclinan a ciertas actitudes, el esfuerzo que como espíritu, que como ente, como principio inteligente que soy, tengo que hacer es mayor. ¿Qué entendemos por defectos de constitución hereditaria? Los defectos de constitución, sí, son limitaciones físicas. Antes se llamaban defectos físicos, pero no los llaman así, se llaman discapacidades físicas. Okay. Del tipo que sean, pues una visión defectuosa, una motricidad que no es completa, no sé, cualquier discapacidad, sea física o sea mental, ¿no? Pues si las tienes, tomar una decisión moralmente elevada te cuesta más, porque esos condicionantes te retienen, es decir, tiendes mucho más a eso que hablábamos al principio, a ese desorden, ¿no? A ese mínimo esfuerzo, o sea, tiendes más al mínimo esfuerzo y al máximo desorden. Sin embargo, si las condiciones externas y tus condiciones hereditarias son favorables, digamos que el esfuerzo que tienes que hacer es menor, para vencerlo es menor. Es como empujar un objeto sobre una superficie horizontal y pulida, o bien empujar ese mismo objeto sobre una superficie inclinada hacia arriba
pues el esfuerzo es mayor, porque las condiciones son peores, ¿no? Bien, es verdad que nosotros como espíritas sabemos que esas condiciones de contorno se forman en nuestro plan reencarnatorio. O sea, si las tenemos es porque las necesitamos, y el que no necesita vencerlas es porque ya las venció. Eso no quiere decir, o eso reafirma el hecho de que quien las tiene o quien se somete a esas pruebas, a esas condiciones que le impiden más tomar ese camino moral más recto, más acertado, es porque en ese momento lo necesita. Perfecto. Excusarse de las malas acciones aduciendo debilidad de la carne no es más que un pretexto para eludir la responsabilidad. La carne es débil porque el espíritu es débil. Esto invierte la cuestión y deja al espíritu la responsabilidad de todos sus actos. La carne, que no piensa ni tiene voluntad, nunca prevalece sobre el espíritu, que es el ser pensante y dotado de voluntad. Esto es muy común, ¿no? Decir, bueno, es que la carne es débil. Pero si la carne es débil, si lo tomamos como una premisa, supongamos que es cierto que la carne es débil, pues entonces la carne es débil para todos por igual. Sí. Si unos superan actitudes innatas o tendentes en las que te abandonas y otros no, será porque el esfuerzo que ese espíritu ha hecho es mayor. Y puesto que estamos en continuo progreso, quienes alcanzan una cuota de progreso no volverán a someterse a unas pruebas tan básicas, sino que partirán de un punto un poquito más elevado. Por eso la excusa de decir que la carne es débil, la carne es nuestra tentación, es nuestra prueba, es precisamente aquello que tenemos que vencer. Exacto. El hombre come para vivir, porque vivir es una necesidad y ya no vive para comer. La inteligencia y el sentido moral nacen las naciones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Es quien vive para comer dedica su vida a alimentar un cuerpo. Y quien come para vivir lo que hace es alimentar el cuerpo para darle vida a su espíritu. Son formas distintas de interpretarlo, pero esto se puede aplicar en todo lo que llamamos placeres de la vida, ¿no? Aquellas personas dedicadas a los placeres que la vida le puede dedicar, vive para esos placeres, se hace esclavo, se hace dependiente de esos placeres. Exactamente igual que la persona que se hace dependiente de otra, ¿no? En el sentido de que le sirve, de que le trae, de que se hace dependiente. Entonces, en la medida en la que seas tú quien sirve y que te alimentes, precisamente para mantener tu espíritu activo, ¿no? Para ese ciclo vital que se nos ha dado durante toda nuestra encarnación, para poder llevarlo hasta el máximo y poder aprovechar todas las oportunidades que tengamos mientras estemos encarnados, ¿no? Porque hacer un mal uso del cuerpo implica que muchas de las energías que están destinadas a que nuestro ciclo vital se complete se vean mermadas por el hecho de que esas energías las hemos utilizado antes para suplir, pues, que nuestro cuerpo contrarrestara el mal uso que hemos hecho de él, ¿no? Sí. De esa energía creadora.
¿Tú lees ahora? Sí. Bases de la doctrina espírita acerca de las penas futuras. Son esas almas, las mismas que dejaron la tierra, las que hoy vienen a iniciarnos en los misterios de la vida futura, describiendo su situación feliz o desventurada, sus impresiones y la transformación que sufrieron a partir de la muerte del cuerpo. En una palabra, vienen a completar las enseñanzas de Cristo sobre el particular. Esto que muchas veces llamamos la ciencia espírita, en realidad es una forma de denominarlo, pero es tan antiguo como la misma desde que el homínido tiene alma, desde ese momento se establecen las comunicaciones. La diferencia es que es una ciencia empírica, es una ciencia que con la espiritualidad se ha demostrado y que forma parte del conocimiento de la ciencia. Igual que existen las matemáticas, existen la física, existe la geología, todos ellos son disciplinas que han empleado un sistema empírico y experimental para que formara parte del conocimiento científico. Esto, con la doctrina, también forma parte del conocimiento científico. Y lo que hace el espiritismo es completar el anuncio de Cristo de que las comunicaciones que se establecen con los espíritus no son sino las almas desencarnadas que están lo llamamos en la erraticidad, pero uno puede pensar, no es que están dando tumbos, no es que estén dando tumbos, simplemente están en un mundo invisible y se agrupan por afinidades. Y nosotros, cuando dormimos y afinamos con alguno de estos grupos, nos unimos a ellos, ¿no? Durante el sueño, nuestro espíritu se desprende momentáneamente, no del todo, pero se desprende y viajamos a ese mundo espiritual. Luego no tenemos recuerdos porque nuestra mente lo reinterpreta, pero las comunicaciones y los encuentros mediúnicos demuestran que esto es así. Y aunque hay muchísimo editado, muchísimos libros, muchísima fuente de información, seguimos haciendo un uso sensacionalista de este hecho, ¿no? Y cuando hacemos un uso sensacionalista de este hecho, lo que estamos haciendo es denigrar lo que somos nosotros mismos en esencia. Es como si hiciéramos una parodia de nuestra propia vida, lo cual, bueno, pues, habla de nuestro punto evolutivo, ¿no? Porque los conocimientos están ahí. También hay mucha desinformación, pero basta con dedicarle tiempo y uno al final encuentra ese texto o esa conferencia que le hace clic en la cabeza y que a partir de ahí pues puede tirar como si fuera de un hilo hasta que la madeja se vaya haciendo más grande y vaya acumulando más conocimientos. Pero claro, depende del libre albedrío de cada uno, del tiempo que le quiera dedicar, de sus prioridades y de lo que hablábamos antes, ¿no? De vivir para alimentar el cuerpo o de alimentar el cuerpo para que nuestra alma crezca, ¿no? Que aumente en conocimiento. No se trata aquí de las revelaciones de un solo espíritu, que apenas podría ver las cosas desde un punto de vista como un único aspecto, o hayase dominado aún por los prejuicios de la vida terrenal. Tampoco se trata de una revelación hecha a un solo individuo, que podría dejarse llevar por las apariencias, o de una visión extática que se presenta a ilusiones y que muchas veces no es más que el reflejo de una imaginación exaltada. Se trata, en cambio, de innumerables ejemplos proporcionados por espíritus de todas las categorías, desde las más elevadas hasta los más inferiores de la escala, con la ayuda de otros tantos intermediarios diseminados por todos los puntos del globo. De ese modo, la revelación no es privilegio de nadie.
Todos pueden ver y observar, y ninguno está obligado a creer con la fe ajena. Esto es lo que nos dice Kardec, yo creo que en una redacción magistral, ¿no? Es decir, la demostración está hecha. Los textos que hablan sobre testimonios están ahí, para que quien quiera los pueda consultar. Y a nadie se le obliga a creer. Todo el mundo puede tener hace uso de su libre albedrío y puede utilizar su razón para discernir si lo que ven o lo que les están contando consideran que es cierto o no lo es. Y en estas comunicaciones no es un solo comunicante, sino que son muchos, y no hay un solo receptor, sino que hay muchos. Sí, y aquí tenemos la prueba de una persona que ha hecho muchísimos experimentos como Allan Kardec, ¿no? Que creo que era agnóstico, ¿no? Allan Kardec o no. Agnóstico, que no tenía fe anterior. O tenía alguna fe, pero no. Bueno, claro, mira, los fenómenos no. Si leemos a Pestalozzi, que él se formó, Pestalozzi se formó en la escuela de pedagogía de Pestalozzi. Pestalozzi habla de Dios, habla de un Dios bueno. Y yo no he leído nada de Kardec que diga anterior a la codificación que ponga en duda lo que decía su maestro. O sea, su maestro, igual que él, creía que había un Dios bueno y que nosotros estábamos, bueno, Pestalozzi se refiere a los niños, pero dice, los niños tienden al bien, necesitan a la madre principalmente que les alimente de amor principalmente y de valores. Pero nunca he leído nada de Kardec que contradijera eso, que dijera, no, mi maestro tenía razón en todo, excepto en la existencia de Dios. Pero aunque tuviera una suposición, claro, que tuviera una fe católica o algo así. Era científico, con lo cual. Tampoco, claro, era científico y tampoco le convencía el hecho de las mesas flutuantes. Pero es normal. Ya ha hecho tantas pruebas y tantos experimentos hasta convencerse de lo que pasaba ahí y aprender de los espíritus de verdad, ¿no? Como legado, es mejor que fuera una persona que no creyera. Sí. De hecho, hay personas que son agnósticas y tanto españolas como anglosajonas que han publicado ya varios libros de encuentros con personas que han fallecido. Y no son creyentes, no tienen ninguna confesión religiosa. Además, para sus experimentos, o para sus constataciones, o para los testimonios que ellos toman, buscan a personas que no tengan fe. De modo que sus testimonios no estén tildados, no estén influenciados por una fe cristiana de cualquier tipo, musulmana, budista, es decir, en el momento en el que se confiesan de alguna religión, no forman parte del estudio. Y estas personas llegan a conclusiones de que efectivamente, sin tener ninguna fe, demuestran que el más allá existe. Porque lo hacen también de forma experimental, porque establecen patrones. ¿Cuáles son los experimentos y cuáles son las experiencias de las personas que dicen haber contactado con el más allá? ¿Y qué es lo que el más allá les cuenta? Siempre en términos igualitarios. ¿Qué cuentan siempre? Entonces, personas que no tienen ninguna conexión entre ellos. Entonces, al final, pues como estudio científico, igual que hizo Kardec en el libro de los espíritus, llegan a puntos que se dan siempre. Y esos libros están ahí. Claro. Esos libros están ahí para quien quiera leerlos, para quien quiera consultarlos. Es decir, no es necesario acercarse
a las enseñanzas morales de Cristo. A ver, ¿cómo digo esto? Tú puedes llegar al convencimiento de que el más allá existe sin que hasta ahí te tengas que pasar por ninguna fe religiosa. Sí. Porque los caminos además son muy distintos y hay personas que necesitan, que llegan a la moral y a abrazar el cristianismo a través de la experimentación, de la constatación de la experimentación, y otros al revés, que conociendo el cristianismo se les surge que tienen dudas, y es ahí donde llegan a la ciencia espírita, esta experimental, ¿no? esta comunicabilidad con los espíritus, este principio en el que los espíritas creemos. Ya llegamos a una parte muy interesante, que es el código penal, ¿no? Uno debe pensar, ¿no? Pero ¿cómo puede haber un código penal de la vida futura? Pues lo hay, lo hay. Si quieres vamos leyendo uno cada uno. Código Penal de la Vida Futura. Primero, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal, como creo drogas, sí. alcohol. Sí, no tiene que ser tan extremo, simplemente nuestros hábitos, nuestras formas de pensar, nuestros defectos. Por el hecho de que desencarnemos no desaparecen. Como te dicen, bueno, pues vamos a orar para que esté a la derecha de Dios o para... No, tú eres el mismo y afinarás con los espíritus que piensen como tú y dependerá de ti de que te juntes con mejores o peores compañías. Depende de tu esfuerzo. Ahí también entonces están los sentimientos como egoísmo, la venganza, igual, todo. Igual, solo que al tenerla en el mundo espiritual, al poder ver el mundo encarnado, por la persecución o las intuiciones que tú haces sobre las personas a las que quieres mal, del mismo modo que a las que quieres bien, pues pueden ser mucho mayores. Y de hecho lo son, ¿no? La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Y nosotros hablamos mucho sobre la felicidad. Y la felicidad consiste en seguir las leyes de Dios sin que eso te suponga un esfuerzo. En el momento en el que eso te supone un esfuerzo, como no parte del interior de la persona, requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo al final unas veces lo haces y otras no. Pero cuando lo haces de forma natural, sin esfuerzo, te alineas con la creación divina y aumentan tus cuotas de felicidad. No existe una sola imperfección del alma que no implique en consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Es decir, este es el principio de causa y efecto, ¿no? Si tengo una imperfección, tiene unas consecuencias, y si tengo una perfección, también tiene unas consecuencias. Las primeras serán malas y las segundas serán buenas. Luego, cuantas más perfecciones o mejores cualidades vayamos acumulando, mayor goce tendremos y más nos acercaremos a eso que anhelamos todos, que es la felicidad. En virtud de la ley del progreso, todo alma tiene la posibilidad de adquirir el bien que le falta, así como de despojarse de lo que tiene de malo, conforme a su voluntad y sus esfuerzos. El sufrimiento es inherente. Porque este repite, mira. ¿Ah, sí? Que está repetido. Ay, sí. No me doy cuenta, espera, creo. Ya está.
El sufrimiento es inherente a la imperfección, así como el goce lo es a la perfección. De modo que el alma es portadora de su propio castigo o su propia recompensa donde quiera que se encuentre, sin necesidad de un lugar circunscrito. Se entiende, yo creo, ¿no? Uhum. Pues vamos con el siguiente. El bien y el mal que hacemos son el resultado de las cualidades buenas o malas que poseemos. El espíritu sufre por el mal que hizo, de manera que, como su atención se mantiene constantemente dirigida hacia las consecuencias de ese mal, él comprende mejor sus inconvenientes y es impulsado a corregirse. Es decir, nosotros sufrimos por nuestras imperfecciones. Uhum. Pero como estamos dirigidos constantemente al bien, cuando realizamos el mal a través del sufrimiento comprendemos los inconvenientes. Y ese dolor, ese sufrimiento nos impulsa a corregirnos y a encaminarnos hacia el bien. Es decir, aprendemos a través del dolor. Dado que la justicia de Dios es infinita, tanto el bien como el mal son considerados rigurosamente. Es decir, como diríamos en un lenguaje coloquial, nada cae en cesto roto. Uhum. Todo es valorado, como decía el punto, creo que era el punto primero o segundo, ¿no? Toda perfección pues tiene su goce, toda imperfección tiene su sufrimiento. Toda falta cometida, todo mal realizado constituye una deuda contraída que deberá pagarse. Bueno, pagarse en el sentido de que deberá enmendarse, ¿no? Que deberá, como decimos, no me viene la palabra, cuando me venga la digo. El espíritu sufre las consecuencias de sus imperfecciones, ya sea en el mundo espiritual o en el corporal. La expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta, de modo que la misma falta puede determinar expiaciones diferentes, según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue cometida. Uh-huh. Antes en el punto 9, pagarse, bueno, ya se me ha ido la palabra otra vez. Madre mía, qué cabeza. Reparar, que deberá reparar. Y en el punto 11, Kardec nos habla de un atenuante y es el amor. Uhum. Cuando algo se hace por amor, incluso en una de las en la revista espírita, en la de 1800, no recuerdo, pero creo que es, no recuerdo exactamente el año, pero habla, en uno de los casos de ejemplos que hablan sobre el suicidio, habla de alguien que lo hace por amor. No, el suicidio es terminar con la vida y ciertamente no tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Es un don divino que se nos da para que mejoremos. Entonces, concluirlo de forma abrupta, pues es atentar contra esta oportunidad que se nos da, ¿no? Pero en ocasiones se dan casos en que se comete suicidio o incluso se comete asesinato por amor. Y todo se tiene en cuenta. El derecho nunca existe a hacerlo, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo por odio que hacerlo porque piensas que estás haciendo un bien y que estás evitando un mal, porque eso forma parte de tu falta de conocimiento sobre cuál es el sentido de las encarnaciones. No existe una regla absoluta ni uniforme en cuanto a la naturaleza y la duración del castigo. Tengamos en cuenta que castigo, que se emplea en la Biblia,
se traduce no como tal, como castigo, sino como reparación, como posibilidad de enmendarse. La duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. Es decir, una vez alcanzado el mejoramiento, el castigo no tiene sentido, el sufrimiento no tiene sentido que perdure. Esto dentro de los atenuantes de los que hablábamos. Dado que la duración del castigo depende del mejoramiento del espíritu, el culpable que nunca mejorará sufrirá para siempre. Para él la pena sería eterna. Sabemos que el progreso existe, aunque sea muy lenta. Luego la eternidad en la pena no se da. No. Hay un momento de despertar en el que uno progresa, aunque hay progresos. O sea, depende de cada uno. Depende de cada uno, sí. André Luis nos habla de personas que después de haber desencarnado se mantienen durmientes durante siglos. Sí, durante siglos, sí, que no quieren despertar. De nuestro tiempo, ¿no? Porque no quieren despertar hacia un mundo espiritual para el cual pues ellos tienen una imagen diferente de cómo es. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es que estos no vislumbran la finalización del estado en que se encuentran y creen que sufrirán para siempre. Eso hace que los castigos les parezcan eternos. Tiene mucho que ver con cuando hablábamos sobre esta misma publicación del cielo y el infierno, de la codificación de Kardec, tiene que ver con lo aprendido. ¿Qué aprendemos mientras estamos encarnados? Si pensamos que las vidas eternas existen y tenemos lo que comúnmente se llama dolor de conciencia, pero que no es más que el remordimiento de no haber aprovechado la oportunidad, pensamos cuando llegamos al mundo espiritual que como las penas son externas, ¿para qué vamos a despertar y a comunicarnos con los demás y a buscar compañías de espíritus buenos de los que podamos aprender? No, pensamos que somos merecedores de una circunstancia de pena para siempre, ¿no? Y como nosotros somos en muchas ocasiones nuestros jueces más severos, nosotros mismos sentenciamos que tenemos que estar ahí. Entonces, salir de una situación de enconamiento en el que no queremos salir porque depende de nuestro libre albedrío hacerlo o no, pues es muy difícil, porque no existe la voluntad. Entonces, encontrar el resorte, la palabra justa, el alma o el espíritu que te lo diga en el momento adecuado, que haga tomar conciencia de que en las premisas que esa persona tiene está equivocado, pues lleva mucho tiempo y muchos espíritus cuidando de estas personas que por su propia voluntad están en este mundo de tinieblas y que no quieren salir de él, o que se piensan que no pueden salir de él. El arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, pero no es suficiente, pues aún son necesarias la expiación y la reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Son los atenuantes de los que hablábamos antes. El arrepentimiento atenúa los dolores de la expiación y abre a través de la esperanza el camino hacia la rehabilitación. No obstante, solo la reparación puede anular los efectos al destruir la causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. Esto es muy importante, ¿no? Que para anular la causa que produjo la falta necesitamos reparar. Porque solamente eliminando la causa eliminamos la probabilidad de volver a hacerlo. Por eso se requiere reparar, sí, para eliminar la causa.
la causa que te provocó hacer cometer esa falta. El arrepentimiento puede producirse en todas partes, en cualquier momento. Si es tardío, el culpable sufrirá durante mucho más tiempo. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de la falta cometida, sea en la vida presente o después de la muerte, en la vida espiritual o bien en una nueva existencia corporal, hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. La necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia y se puede considerar como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Hasta el momento es una doctrina que ninguna religión ha proclamado. La reparación, porque comúnmente se habla del arrepentimiento y del perdón, pero pocas veces se habla de la reparación, y lo que dice Kardec es hasta el día de hoy, ninguna religión ha reclamado la reparación como esencial para progresar moralmente, porque eliminas con eso la causa. Sí. Normalmente cuando hablamos de expiaciones solemos pensar siempre en padecimientos físicos, pero también existen expiaciones que son padecimientos morales. Y como toda expiación son una consecuencia de faltas cometidas en vidas anteriores. Los espíritus imperfectos son excluidos de los mundos felices en los que perturbarían la armonía. Permanecen en los mundos inferiores, donde expían sus faltas mediante las tribulaciones de la vida y se purifican de sus imperfecciones hasta que merecen encarnar en mundos más adelantados moral y físicamente. Si se puede concebir un lugar de castigo circunscrito, ese lugar se encuentra en los mundos de expiación, pues alrededor de esos mundos pululan los espíritus imperfectos, desencarnados, a la espera de nuevas existencias que, al permitirles reparar el mal que han hecho, los ayudan a progresar. No que los espíritus también no de cierta manera no reparen en cuanto son espíritus, ¿no? Porque pasan por umbral, por ejemplo, ahí también se repara. Se repara, desvía, claro que ¿no? sí. Sí, el aprendizaje y la reparación es continua. Sí. Pero cuanto más tentaciones tenga el entorno en el que te muevas, mejor vas a consolidar ese progreso. Porque en el mundo espiritual no tienes tentaciones de la carne, salvo las mentales. Sí. Sin embargo, aquí sí las tienes. Tiene las dos, ¿no? Las Claro, mentales entonces tú y puedes tener muy buenas física. intenciones, eso es. Puedes tener muy buenas intenciones en el mundo espiritual, que son necesarias tener muy buenas intenciones, pero luego necesitas demostrarlo. Como el espíritu conserva siempre el libre albedrío, en algunas ocasiones su mejoramiento es lento y muy tenaz su obstinación en el mal. En ese estado puede persistir durante años y siglos. Es justo lo que tú decías hace un instante. Sea cual fuera el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia el mal que han cometido. O sea, aunque tú estás con una baja vibración, hay ángeles, entre comillas, ¿no? Son los espíritus tutores, que están ahí cerca de ti o tentando
aproximarse de ti, pero si tú, claro, tienes vibraciones muy bajas, malas conductas, tú vas a afinar más con los espíritus que sienten lo mismo, que piensan lo mismo, y naturalmente sus tutores no consiguen llegar. Están ahí, pero están un poquito más, como yo imagino, ¿no? Un poquito más alejados de ti, porque tú estás vibrando con Lo otras. que no dicen los textos es que en ese momento en el que tu libre albedrío te lleva a tomar decisiones o actitudes distintas a las que ellos te aconsejan, lo que hacen es mantenerse alejados. Hasta que nuevamente el sufrimiento te haga buscar, a través del padecimiento, te haga reconducirte o elevarte hacia un nivel vibratorio más alto, y en ese momento ellos vuelven a infundirte y a tratar de convencerte o de intuirte para que vuelvas hacia el bien, para que no vuelvas a caer. Abandonarte no te abandonan nunca, pero en ciertos momentos ellos respetan el libre albedrío de las personas y dejarles ir, porque como ellos también aprendieron a través del sufrimiento, pueden empatizar contigo y entienden. Por eso cuando te animan con un lenguaje cercano y conocido, porque ellos también pasaron por esos sufrimientos y saben que tú lo puedes vencer. Depende de ti cuando lo hagas. ¿Soy yo? Pues no lo sé. Sí, creo que sí. Sea cual fuera el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen creo que ya he leído eso, ¿no? Pues sí, entonces me toca a mí. Cada uno es responsable de sus propias faltas. Nadie padece a consecuencia de las faltas ajenas, a no ser que haya causado, sea porque las provocó mediante el ejemplo o porque no las impidió cuando pudo haberlo hecho. Así, por ejemplo, el suicida siempre es castigado, pero aquel que por su crueldad empujó a alguien a la desesperación y luego al suicidio, sufre una pena aún mayor. Es decir, el inducir a la falta del prójimo también es una falta y también supone castigo o necesidad de reparar. Por eso yo imagino, por ejemplo, cuando hay obsesores, ¿no? Que decimos que quieren continuar vida após vida con venganza y a veces intuyen a su obsediado, obsesado a practicar algo como el suicidio. Que ha influenciado, intuido, va a estar con algo aún peor también, ¿no? Entonces es algo que un día tiene que romper, o sí, para que los dos puedan desarrollarse. Uno de los dos en un momento dado tiene que sentarse y reflexionar y decir, mira, sí es verdad, yo he cometido errores, tienes razón, y si tú lo dices, pues será así, ¿no? Y yo lo que te ofrezco ahora es que en lugar de intentar hacerme daño a mí, pues que no me lo hagas, y que tampoco te lo hagas tú, porque cuando tratas de hacerme daño a mí también te lo estás haciendo tú. Es decir, que rompamos esta relación, que reflexionemos, ¿no? Que en lugar de dedicar tu existencia a vengarte de mí, dediques tu existencia a buscar a tus seres queridos, a las personas que te quieren, es decir, hacer algo constructivo. No malgastes tu vida conmigo, porque yo tampoco lo merezco y porque yo tampoco quiero hacerlo. Ir hacia al amor, en dirección al amor, en vez de dirección. Eso es. Pero a veces nos enconamos en nuestras actitudes, no nos empoderamos, pensamos que tenemos razón. Sí. Y eso nos condena, y no es sino a través del sufrimiento, ¿no? Y a veces de persecuciones de años.
Divaldo en la película, es una cosa que dice Rodrigo muchas veces, hace bien a un espíritu que fue madre de su perseguidor. Y ahí es donde el perseguidor, el obsesor, toma conciencia y decide no perseguirlo más, porque ve que en Divaldo ya no está la semilla del mal, sino la del bien. Entonces, pues le sirve como corrección al espíritu obsesor, es decir, que esa buena acción los libera a los dos. Entonces, pero claro, una de las dos partes tiene que tomar esa decisión. Claro. Tiene que tomar la decisión de no continuar. Capacidad tenemos todos para eso. Basta querer, ¿no? Basta querer, sí. Y luego hay que pasar pues toda la parte, hay que pasar pues la expiación que te corresponda o las pruebas que te correspondan. Sí. Y en el momento en el que reparas y eliminas la causa, todo se vuelve a colocar como naipes en su sitio. Aunque la diversidad de las penas sea infinita, hay algunas que son inherentes a la inferioridad de los espíritus y cuyas consecuencias, salvo ciertos detalles, conservan alguna similitud. Sobre todo para quienes se apegan a la vida material en detrimento del progreso espiritual. La pena más inmediata consiste en la lentitud con que el alma se separa del cuerpo, en la angustia que acompaña a la muerte y al despertar de la otra vida, en el tiempo que dura la turbación, que puede prolongarse durante meses o incluso años. Por el contrario, en quienes tienen la conciencia limpia, porque desde la vida corporal se identificaron con la vida espiritual y se desligaron de los objetos materiales, la separación es rápida y sin conmociones. El despertar es apacible y la turbación resulta casi nula. Y depende de nuestra afinidad con lo material, sí. Incluso en el momento del desprendimiento. Y muchas de las faltas que tenemos nos vienen de ese instinto que teníamos como homínidos, ¿no? Poco a poco la inteligencia, la razón, nosotros mismos vamos tomando el timón de nuestras vidas y menos esa intuición, que sea una intuición inspirada también por la espiritualidad, pero para un animal, no para una persona que razona. Entonces, a veces en los primeros pasos una persona que razona no puede tomar decisiones que sean menos correctas que las que hubiera tomado cuando solamente tenía instinto, pero es porque necesita pasar por un periodo de aprendizaje. Y muchos de estos errores o faltas que las comete porque son herencia de las costumbres que tenía cuando solamente disponía de instinto. Sin embargo, al ser una decisión tomada con libre albedrío, pues a través por el efecto de causa y efecto, los efectos de esa causa, esa decisión que tomó, le llevan al padecimiento, el padecimiento al dolor, opcionalmente al sufrimiento y de ahí a replanteárselo nuevamente, ¿no? en un ciclo continuo para todo tipo de errores o de faltas que cometemos. Bueno, pues continuamos con el estudio del capítulo 7 del cielo y el infierno, y que se titula Las penas futuras según el espiritismo. Vimos el apartado La carne es débil, vimos las bases doctrinarias espírita acerca de las penas futuras y estábamos leyendo el Código Penal de la vida futura. Nos habíamos quedado en el 23. Entonces vamos a bajar al 23 y lo vamos a leer. ¿Quieres comenzar tú? Sí, puedo. ¿Lo hago más grande o lo ves bien? Sí, ahora mejor. ¿Más grande? No, está bien,
sabiendo que hoy estoy con gafas. Perfecto. Un fenómeno muy frecuente entre los espíritus de cierta inferioridad moral consiste en la creencia de que aún están vivos. Essa ilusão pode prolongar-se por anos, durante os quais habrán de experimentar todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplejidades inherentes a la vida corporal. Sí, la idea preconcebida que tenemos sobre lo que debe ser el cielo hace que se nos relaten en muchos textos espíritas que muchos espíritus, al llegar al más allá, al mundo de la erraticidad, en realidad no quieran despertar. No quieran despertar hacia un mundo que desconocen y que es distinto, y que incluso a lo mejor hasta han promulgado, ¿no? Han promulgado en sus confesiones religiosas un mundo que luego no se da, y a ese mundo al que despiertan no quieren despertar y no escuchan a la espiritualidad, ¿no? En eso se basa mucho la ayuda que prestamos desde las sesiones mediúnicas a los espíritus que están en la creencia, algunos, no todos, de que aún están vivos, y yo diría que prácticamente en el resto de los casos, no en todos, pero no saben dónde están, ¿no? Y el hecho de que nos escuchen a nosotros y se comuniquen con nosotros es porque todavía no han dado el paso de comunicarse con la espiritualidad, que en muchos casos ya los está atendiendo, ya los está consolando. Sin embargo, se sienten perdidos. Yo imagino que eso ocurra pelo hecho de que ellos tienen una conexión muy fuerte con la materia. Y no solo la materia, pero también una conexión, no sé, que eso creo que va ao infinito, pero una conexión con entes queridos, una persona que tú no quieres dejar, o una persona, un hijo, un padre, alguien que tiene mucho aprecio en la tierra. Entonces creo que es por este apego o por la conexión fuerte que tienen con la materia. Sí, es por las dos cosas que tú dices, por el apego a la materia, por el apego al haber dejado cuentas pendientes, por no querer dejar desamparada la familia, desamparada la empresa, desatendido al negocio, y también por desconocimiento de hacia dónde van. Es como en muchos de nuestros sueños nosotros podemos sentirnos inquietos porque estamos en un entorno no controlado. Entonces podemos tener sueños inquietos, sabemos que nos desprendemos y que vamos al mundo espiritual durante los sueños, pero luego despertamos de nuevo a la carne, y eso que, aunque muchas veces podemos decir, pues he tenido una pesadilla, o lo he pasado mal, porque me he visto encerrado, me ha sucedido esto, pero es temporal. Luego las limitaciones de la carne hacen que nos circunscribamos al mundo en el que estamos. Sin embargo, pensemos si esa angustia y ese no querer comunicarte con los demás, sobre todo si estás en un lugar lúgubre, o si estás en un sitio donde estás atendido pero no paras de dormir, no quieres despertar, si eso se mantuviera sostenido en el tiempo, pues claro, la acumulación de sufrimiento y de agotamiento al que llegaría sería muy grande. Sí. Entonces la invitación que nos hace Kardec de utilizar la razón, ¿no?
y de que pensemos a través de estas comunicaciones mediúnicas, no ya de estas en las que se atienden a espíritus necesitados. Otras veces los necesitados somos nosotros y lo que nos vienen son mensajes. Pero sí que a través de estas comunicaciones que él corroboró y que están recogidas especialmente en el libro de los espíritus, que de ahí aprendamos. Y sobre todo, la mejor manera siempre es la oración. Entonces, si somos desencarnados o encarnados, la mejor manera de solucionar algo que nos aflige, que nos causa sufrimiento, la mejor medicina, en este caso, siempre la oración. Efectivamente, porque cuando hablamos mucho, decimos mucho, ¿no? Vamos a elevar nuestro patrón vibratorio, ¿no? Vamos a hacer una irradiación, por ejemplo. Pues esa elevación la consigues precisamente buscando la afinidad de esos espíritus más adelantados, de esas personas encarnadas en la tierra que dieron un testimonio de verdad, de vida, de fraternidad. Entonces, en la medida en que nosotros tratamos de elevarnos y de dejar atrás sensaciones y pensamientos más inferiores, eso nos alivia, es un bálsamo, porque el alma, si tuviéramos que verlo desde los conocimientos que nos da la física, diríamos que es un alma, pero esencialmente lo que somos es un pensamiento, es un pensamiento continuo, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto ese pensamiento lo elevemos, nos vamos a hacer un bien a nosotros mismos y también nos vamos a facilitar el poder progresar, porque vamos a afinar con nuestro ancho de banda más alto, ¿no? Eso nos va a ayudar. Sí. Para el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen constituye un suplicio cruel. ¿Es verdad? Algunos espíritus están sumergidos en densas tinieblas, otros se encuentran en un aislamiento absoluto en el espacio, atormentados por la ignorancia de su situación y del destino que les aguarda. Los más culpables padecen torturas mucho más agudas debido a que no vislumbran el término de las mismas. Muchos están privados de ver a los seres que aman. En general, todos soportan con relativa intensidad los males, los dolores y las privaciones que causaron a los demás, hasta que el arrepentimiento y el deseo de reparar atenúen los tormentos y les permitan destruir la posibilidad de que ellos mismos pongan un término a esa situación. Así vuelve a ser el libre albedrío el que te facilita salir de las situaciones más penosas, ¿no? Pero tiene que ser tu propia voluntad. O sea, y esfuerzo. Claro, siempre tienes la mano tendida, pero también tiene que verla, ¿no? Muchas veces nos sucede también en esta vida terrena, ¿no? Muchas veces no vemos la mano que se nos tiende, o no queremos aceptarla, porque pensamos que no estamos en una situación tal como para poder aceptar ayuda. Nuestra soberbia, y eso mismo le sucede a ellos también, ¿no? Si unes el que tienen recuerdo de su vida anterior, a la que pueden echar de menos, lo que hablábamos antes, ¿no? de episodios que ellos consideran incompletos, que son innecesarios, con el desconocimiento de dónde están, con el remordimiento del pasado, pues se acumula un sufrimiento importante, ¿no? Yo, después de leer esto, lo que recomiendo a cualquiera es que lea el apartado
en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a preparar una para vosotros. Es verdad que estas moradas de sufrimiento también son para ellos porque son causa de evolución, pero Jesús no nos abandonará nunca, ¿no? Es una máxima extraordinaria, ¿no? Es el amigo por excelencia, es el amigo que nunca te falla, ¿no? Sí. Además de tu ángel de la guarda, pero bueno, el que manifestó, y el que nos trajo el mensaje de cómo es Dios y cómo dirigirnos a Él, es Él, y nunca nos va a dejar. Claro que este conocimiento uno debe tenerlo, o si no lo descubrirá, ¿no? Cuando da este paso. En realidad tampoco sabemos cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos, Claro, ¿no? claro. Ni qué recuerdo vamos a tener de lo que estamos estudiando ahora cuando nos llegue esa hora. Ahora me acuerdo de un pasaje bíblico en que Jesús dice a sus discípulos que no ha venido aquí para perder a nadie, y sí para salvar a todos. Entonces, eso nos consuela porque sabemos que al fin y al cabo todos estaremos a su lado un día, pero claro, todo depende de ti, depende de cómo actúa, cómo piensas y sobre todo cómo lleva las oportunidades que tiene, o qué puede hacer con las oportunidades que tiene, porque eso es una escuela, como decimos muchas veces. Entonces, ¿vamos pasar por la escuela en vano o vamos a aprender con las situaciones del día a día? Eso es muy importante y sabemos que aunque tarde más o menos, un día todos llegaremos, ¿no? Efectivamente. Y que detrás de nosotros, puesto que la creación de Dios es incesante, habrá otros a quien podamos ayudar con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro sufrimiento en el aprendizaje nos hace empatizar con el sufrimiento de otros que pasan por situaciones similares a las nuestras, ¿no? Esa es la grandeza de que hayamos comenzado simples e ignorantes y no con el conocimiento y la bondad ya todo acumulado, ¿no? Todo hecho, porque ya no sería mérito nuestro y no seríamos capaces de empatizar el sufrimiento del prójimo. Sí. Los suplicios son variados. El orgullo sufre al ver ubicados por encima de él. No, el orgulloso, sufre al ver ubicados por encima de él, en la gloria y rodeados de todas las atenciones a aquellos a quienes había despreciado en la tierra, mientras que él es relegado a los últimos puestos. Tiene sed, pero nadie le da de beber. Tiene hambre, pero nadie le da de comer. No tiene una mano amiga que se acerque a estrechar la suya. Ninguna voz compasiva le brinda consuelo. Solo pensó en sí mismo durante la vida, de modo que nadie piensa en él ni lo extraña después de la muerte. Este es otro de los aspectos por el cual la oración es tan balsámica, ¿no? Porque cuando oras en favor de alguien, intercedes ante Dios y te alineas con su voluntad de que aquella persona de la que te estás acordando y por la que estás intercediendo progrese. Cuando no has sembrado nada, yo creo que es muy difícil no sembrar nada, nada. O sea, que al menos alguien no te recuerde, no te recuerde, pero bueno. Cuando alguien no ha sembrado nada, claro, para poder aprender tienes que irte muchas veces a casos extremos, ¿no? Para poder visualizarlos, ¿no? Pero cuando alguien no ha sembrado nada, no cosecha nada. Sí, hay gente que al revés siembra, que se dice, ¿no? En español, sí, siembra el odio, siembra, no sé, siembra el odio, siembra la maldad, 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 siembra la
muchas cosas malas, ¿no? Como Es que- muchas veces en una guerra hay personajes de guerra que si hablamos seguramente ha sembrado mucho más odio que amor. Entonces cosechará lo que ha cosecharán, sí. recoger los sembrado. Frutos. Sí, de cierta manera, ¿no? La única manera de evitar o atenuar las consecuencias que estos defectos generan en la vida futura consiste en desprenderse de ellos cuanto antes, desde la vida presente, así como en reparar aquí mismo el mal practicado, para no tener que hacerlo más tarde y de manera más difícil. Muchas veces en los textos se nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que comportarte de esta manera. A ver, estos verbos que indican obligatoriedad de hacer algo, la obligatoriedad en realidad nace de nuestro propio albedrío. De nada nos serviría, pues no sé, reconciliarte con alguien si en realidad no lo sientes por el temor de lo que te pueda suceder, porque en cualquier caso nunca te habrías reconciliado, lo has hecho de cara a la galería. De modo que cuando se dice hay que hacer esto, debemos hacer lo otro, que no lo veamos como, uy, madre mía, aquí dice que debo de hacer esto y ya llevo no sé cuánto tiempo y no me reconcilié. Bueno, cada uno tiene su tiempo, pero sobre todo que cuando se da el paso se haga de forma sincera, porque cada uno tenemos nuestro tiempo, no hagamos las cosas, bueno, esto lo digo entre comillas, ¿no? Podemos hacer las cosas por la obligatoriedad de que nuestra fe nos indica que debemos hacerlo bien, pero cuanto antes lo sintamos mejor, porque solo sintiéndolo el arrepentimiento, la reparación será efectiva. La situación del espíritu a partir de que ingresa a la vida espiritual es la que él mismo preparó para sí durante la vida corporal. Más tarde se le concederá otra encarnación para que expíe y repare mediante nuevas pruebas. Pero como hemos visto, también se expía y repara en cuanto desencarnado, aunque no con los efectos de la materia, que es más fuerte, las necesidades, ¿no? Pero nunca es tarde para arrepentirse, para orar, para expiar, ¿no? Es cierto, el progreso se da tanto en el mundo espiritual como en el mundo encarnado. Lo que sucede es que en el mundo encarnado es donde lo plasmamos. Sí. Lo plasmamos en el sentido de que, puesto que las pruebas son más extremas, son más duras, si las superas aquí quedan superadas, mientras que muchas veces en el mundo espiritual pueden ser una declaración de buenas intenciones. Eso es mi pie, perdón. No, es mi pie. Pueden ser una declaración de buenas intenciones, sí. Y hasta que no te sometes a la prueba, es como cuando estás cocinando. Bueno, pues tengo que ponerlo a esta temperatura, tanto tiempo, tengo que poner este condimento, lo tengo todo controlado. Y luego un día te pones a cocinar y resulta que te has pasado, que se te ha pegado. Claro. Jesús manifestó: "Bem-aventurados los afligidos, porque ellos serán consolados". No sé si tú vas a comentar algo sobre esto. No. 29. No cabe duda de que la misericordia de Dios es infinita, pero no es ciega. El culpable a quien Él perdona por un tiempo no ha sido exonerado, de modo que deberá padecer las consecuencias de sus faltas hasta que haya satisfecho a la justicia. Por misericordia infinita debemos entender que Dios no es inexorable, pues siempre deja abierta la puerta que conduce al bien. Es decir, existen atenuantes.
Es decir, no es ojo por ojo y diente por diente, como nos enseñaba la ley mosaica, sino que el amor lo atenúa. Sí, yo he leído, no me acuerdo el libro, de que tu conducta, buenas acciones, la caridad, puede incluso sanar penas, expiaciones, puede disminuir expiaciones o incluso quitarlas, pero depende, claro, muchísimo de tu actuación. Es que desde el punto de vista simplemente matemático, Sí. si a toda causa le corresponde un efecto en el mundo moral, no en el mundo físico, proporcional, inicialmente sí, pero si no hay nada que lo atenuara, la causa y el efecto se mantendrían de forma infinita. Sí. Solamente habiendo atenuaciones puede darse el progreso, y la atenuación viene por eso, por la caridad. Sí. ¿Quieres leer tú Sí, ahora? claro. 30. Dado que las penas son temporarias y están subordinadas al arrepentimiento y a la reparación, que dependen de la libre voluntad del hombre, bueno, y de la mujer, constituyen al mismo tiempo, pero bueno, hombre es genérico, pero como vivimos estos momentos, constituyen al mismo tiempo castigo y remedios que ayudan a curar las heridas del mal. Los espíritus castigados no son, pues, esclavos condenados a trabajos forzados, sino enfermos internados en un hospital, que padecen enfermedades que muchas veces son la consecuencia de su propia negligencia, las cuales requieren tratamientos dolorosos. La curación será tanto más rápida cuanto más estrictamente cumplan las prescripciones del médico que los asiste con solicitud. Si los enfermos, por su propio descuido, permiten que sus padecimientos se prolonguen, el médico nada tendrá que ver con eso. Esto es similar a lo que hablamos de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que, bueno, él nos intuye, pero si hacemos caso a otras intuiciones que nos lleven por otro camino, pues, ¿qué hace? Se aparta y observa. Sí, porque no puede interferir en nuestro libre albedrío. El médico te dice, no te muevas, no hagas ejercicio, tómate esta pastilla, no tomes sal, practica ejercicio. Si no haces nada, de lo que te dice, pues él qué va a hacer. O sea, hace todo lo contrario. La próxima vez que vaya te volverá a decir, haz ejercicio, no tomes sal. Pero somos nosotros los si no hacemos caso. 31. A las penas que el espíritu sufre en la vida espiritual vienen a sumarse las de la vida corporal, que son la consecuencia de las imperfecciones del hombre, de sus pasiones, del mal empleo de sus facultades y la expiación de sus faltas presentes y pasadas. En la vida corporal, el espíritu repara el mal que ha realizado en existencias anteriores y pone en práctica las resoluciones que adoptó en la vida espiritual. Así se explican las miserias y vicisitudes que a primera vista parecen carentes de justificación, cuando en realidad son justas, pues han sido determinadas en el pasado y sirven para nuestro adelanto. Lo que más cuesta entender es el padecimiento de los niños, o las muertes prematuras de los niños, o las muertes durante la gestación de los niños. Para todo esto el espiritismo da una respuesta, pero hay que ser lo suficientemente maduro en el conocimiento de la doctrina para aceptar esas respuestas, sobre todo en lo que se refiere a la creencia en Dios. Tú sí crees firmemente que Jesús nos prepara a cada uno de nosotros una morada, que nunca nos abandonará, y que por tanto Dios, del que Él aprende y del que Él nos transmite el mensaje, hace exactamente lo mismo y que nuestra vida es infinita. En esos casos
nos será todo mucho más fácil. Llevaremos mucho mejor las penas que llevemos en esta tierra. Entenderemos que las penas que sufrimos son consecuencia de algo, aquellas que son de vidas pasadas más las que por las circunstancias nosotros mismos nos hayamos buscado, y que muchas veces la inhibición de una de nuestras facultades o el padecimiento de una prueba o una expiación lo que busca es el progreso y no lo contrario. Sí. Pero nos es difícil verlo, ¿no? Y el verlo, el entenderlo, hace que veamos el vaso siempre medio lleno. Sí. Con lo cual nuestra actitud, sin que las circunstancias cambien, va a variar. Y la actitud es muy importante. Sobre todo ahora, que parece ser que los procesos de estrés, de ansiedades, se multiplican, ¿no? Sobre todo se dan en los momentos económicos difíciles. Los momentos económicos difíciles también son una prueba. Sí. También son una prueba y también nos ponen a prueba. Exacto. Pero aún sobre este tema, yo que vengo de una origen católica, ¿no? Y para mí realmente parecía muy injusto cuando un niño sufría, y claro, es un dolor muy grande, independiente del conocimiento que tiene o da creencia que tiene en Dios, pero después que he empezado a leer los libros espíritas y a estudiar, es consolador saber que todo tiene un propósito, que ahí tiene cada cual tiene sus consecuencias de acuerdo con lo que ha tenido no solo en esta vida, pero lo que ha venido de otras vidas, y que va a tener también sus oportunidades, sus momentos felices y mucha cosa buena adelante en otras encarnaciones, otras vidas, ¿no? Entonces esto para mí de verdad es muy racional para mí y muy consolador. Claro que sí, porque el niño que muere lo que deja es su cuerpo. Pero a lo mejor tenía un perispíritu dañado, claro, y necesitaba mediante la gestación organizarlo. Sí. A lo mejor es una persona que no se atrevió nunca a nacer y fracasó en el intento. Entonces, con haber nacido y tener unos años de vida, pues es suficiente para una encarnación, porque ya es una prueba enorme para él. Hay tantos casos como personas, ¿no? Sí. Y algo que a los espíritas, bueno, dependiendo también del grado de convencimiento, ¿no?, de cada uno, pero es lo que tú dices, nos consuela el saberlo, porque desde otras confesiones religiosas lo miras desde tu punto de vista. Sí, ¿Qué he perdido? Parece injusto. He perdido un hijo, he perdido un primo, he perdido un tío, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, lo he perdido yo. Pero, ¿qué ha perdido y qué ha ganado él? Que es desde el punto de vista que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que a los padres esto nos acerca, ¿no? Porque yo creo que todos los padres, ¿no?, los sacrificios que haces, bueno, no sacrificios, digamos que lo que haces en tu día a día por tus hijos, tú lo que haces es ponerte siempre en segundo lugar. Tú se lo das y luego te mantienes al margen. Se lo vuelves a dar y te vuelves a colocar al margen. Pero solo lo hacemos normalmente con los hijos, de vez en cuando con un hermano, de vez en cuando con alguien que está necesitado, pero casi siempre con los hijos, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, si en lugar de verlo desde nuestro punto de vista de lo que has perdido tú, te planteas lo que ha podido ganar él, sobre todo si ha llevado una vida ordenada, porque si ha llevado una vida ordenada, se ha querido a sus semejantes, se ha practicado la caridad, el desencarnar es un premio, porque su espíritu vuelve a ser libre, ¿no? No está
Es como un colibrí que lo metes en una jaula que puede ser de oro, pero está metido en una jaula. Así se siente nuestro espíritu dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros nos dijeran, vamos a ver, imagínate que ahora puedes dejar, sí, conscientemente tu cuerpo y que puedes elevarte. No te preocupes de si te sumerges en el mar, o si te vas a zonas donde no hay oxígeno, o lugares donde hay mucho calor. Puedes visitar otras culturas, puedes tener el conocimiento de las otras culturas. Eso, comparado con tener que transportar nuestro cuerpo a todos los sitios, cuidarlo, alimentarlo, Sí, ¿sabes? es una prisión, entre comillas. Es una prisión, es una prisión. Sí. (32) Hay quienes plantean esta pregunta: ¿no habría dado Dios una prueba mayor de amor a sus criaturas si las hubiera creado infalibles y por consiguiente exentas de vicisitudes inherentes a la imperfección? Es decir, que no nos hubiera creado simples ignorantes, sino, lo veremos más adelante en el tema siguiente, que fuésemos ángeles, ¿no? Lo que la Iglesia Católica viene a denominar un ángel, un ser perfecto desde la creación. Nos dice, sería una injusticia que Dios creara algunos seres privilegiados más favorecidos que otros. Admitido esto, que puede ser más justo que la libertad de acción concedida a cada uno, ¿qué puede ser más justo que la libertad de acción concedida a cada uno? El camino de la felicidad está abierto para todos. Todos tienen la misma meta y poseen las mismas condiciones para alcanzarla. La ley, grabada en las conciencias, se les enseña a todos. Dios hizo que la felicidad sea el premio al trabajo y no un favor, a fin de que cada uno tenga su mérito. Todos son libres de trabajar o de no hacer nada en favor de su adelanto. (33) A pesar de la diversidad de clases y grados de sufrimiento de los espíritus, el código penal de la vida futura puede resumirse en estos tres principios. El sufrimiento es inherente a la imperfección. Toda imperfección, así como toda falta de que de ella deriva, es portadora de su propio castigo. Recordemos que castigo en la Biblia se traduce como reparación, como oportunidad, a través de sus consecuencias naturales e inherentes. Como todo hombre puede librarse de las imperfecciones mediante su voluntad, también puede anular los males que derivan de ellas y de ese modo asegurarse la felicidad futura. Esta es la justicia divina, a cada uno según sus obras, tanto en el cielo como en la tierra. A cada uno según sus obras. Y con es esto, muy justo. Es justo, claro. Muy justo. Y con esto, otra cosa es que nos apiademos de las pruebas o las expiaciones que tienen algunas personas, ¿no? Sí. Personas que nacen con una tetraplegia, personas, niños que están en el departamento de oncología de los hospitales desde que nacieron, con poca esperanza de vida, niños que necesitan un trasplante. Lo llamamos dramas, ¿no? Dramas de la vida. Pero lo llamamos dramas de la vida por eso, porque lo vemos desde el punto de vista de la vida corporal, ¿no? Sí. Pues con esto, lo que hacemos, hemos finalizado este capítulo y vamos a parar la grabación.